Tomamos la carretera Fernando Belaúnde Terry, bueno, buscando una solución, cómo salir de que nos están negociando nuestro presidente Alan García. Eso es todo lo que... El peor peligro, yo como indígena, o mis hermanos como indígenas de la región de San Martín, vemos que el gobierno peruano que está vendiendo nuestras tierras, que verdaderamente es de nuestros abuelos. Por esa tierra nosotros que tenemos que ser rescatados. No queremos que nuestro gobierno nos maltrate, más bien queremos que esas tierras nos entreguen a los indígenas para que nosotros tratemos de mantener. Lastimosamente que los indígenas que somos vamos a quedar despojados de nuestros territorios. Y eso no queremos nosotros y por eso estamos luchando. Y es que nosotros queremos defender, uniéndose todas las comunidades nativas, reconocidas y no reconocidas que estamos aquí en la región de San Martín. Bien es dicho que este marcha de protesta que nosotros estamos haciendo aquí es para bien de todos los mestizos, porque ellos también le beben el agua. Nosotros trabajamos en esa tierra y esa tierra le hacemos producir nuestros productos y traemos a los mercados, y de eso también la gente mestiza pues, se alimenta. Una pie de lucha defendiendo nuestro territorio, nuestra Amazonía, en defensa de nuestras tierras. El gran problema es que nos están queriendo desalojar a otros países que nada tienen que ver con nuestro territorio, y por lo tanto estamos luchando con justa razón y con mucha razón aquí en nuestra Amazonía. Bueno, que nosotros estamos ya a la vez 9, 10 días ya lo que hemos empezado la huelga desde el inicio, y pues que no es dable pues, estar aquí, que no hay solución.